Buenas tardes a todos. El placer de compartir con ustedes esta mesa de cáncer de pulmón. Nos acompaña hoy como coordinador el doctor Claudio. Ustedes saben que es el famous one de Fleming y del Ferrer, pero no del CEMIC. Ahí lo tenemos a través del CEMIC a Enrique. ¿Está bien? ¿No se van a pelear? Bueno, muy bien. Bueno, antes de empezar, quizás alguna anotación sobre de qué se trató o cuál fue el lema de esta 64 reunión de ASTRO que fue en octubre del año pasado. El lema es la inteligencia artificial y la inteligencia emocional, el tratamiento del paciente en la era de la conectividad. Es un tema como muy candente, todos estamos hablando hoy por hoy de la inteligencia artificial. Y en realidad ellos llamaron mucho la atención sobre la emocional, porque nosotros cada vez más nos estamos alejando de nuestros pacientes. Es una realidad, ¿no? Uno lo ve como una caja de datos y no tiene empatía con él. Así que eso fue una presión muy grande a través de todas las charlas. Otros temas que se abordaron y que quizás no vamos a abordar en estas reuniones es el valor del físico médico, desde el punto de vista de su responsabilidad y cómo interactúa con el paciente. Así que en más de centros de Estados Unidos, el físico tiene un rol de comunicar y eso lo evaluaron con una reducción de la ansiedad del paciente. Así que es interesante que nosotros también podamos incorporar a nuestro físico médico. Otros temas fueron las guías de los tumores cerebrales, las guías nuevas, algunos tratamientos más aprobados por la FDA, una evidencia actual que es el aumento de 14 tipos de tumores en menores de 50 años, el aporte del presidente Biden en más de un 50% como para reducir la mortalidad por cáncer en Estados Unidos, y la plata la saca del presupuesto de los viajes a la Luna. Otro es la asociación de la inmunoterapia en nuestros tumores avanzados, de los cuales hoy vamos a escuchar algunos resultados, que prolonga significativamente nuestras sobrevidas. Y después también asociaciones más nuevas en los tumores de cabeza y cuello y asociaciones terapéuticas en cáncer de cérvix, después de casi de 25 años en donde no hubo mayores evidencias en estas patologías. Bueno, este era un panorama general y me pareció interesante comunicárselos, así que lo invitamos a Claudio a que dé inicio. Hola, buenas tardes, muchas gracias a los organizadores. Gracias. Por invitarme a coordinar esta sección, este módulo de cáncer de pulmón. Entonces vamos a invitar al primer expositor, que es el doctor Nicolás Isa Osman. ¿Está por acá? Acá. Que es oncólogo radioterapeuta de la Clínica IRAM de Santiago de Chile, magíster en aplicaciones tecnológicas avanzadas, en oncología radioterápica y en administración de la salud, asesor oncológico del Hospital Digital del Ministerio de Salud de Chile y asesor oncológico de la Fundación CARE, Cecilia Boloco, dice acá al lado. Bueno, es un dato de color, pero está bien. Así que vamos a escuchar entonces doctor. Sí, trabajo para la ex primera dama. Gracias por la invitación, siempre para mí es un orgullo estar acá en Buenos Aires, donde tantos amigos y lo pasamos tan bien. Soy yo, ahí me presentaron ya. Voy a hablar de 3 abstracts, ya que el doctor Quarnetti no pudo venir, así que son 3 los míos. El primero es un estudio Keynote 799 con 2 años ya de seguimiento, que es pembrolizumab más la quimio-radio tradicional. Ahí está la rama del estudio, son
espérame, ¿cómo se el puntero? Son 216 pacientes, se fueron a ramas A y B con Pembro, abajo están los adenocarcinomas, cisplatino premetrexed, que es el estándar, y el otro es carbopacli. Y fueron con Pembro antes y Pembro después. Lo que se vio, la edad están todos bien balanceados, o sea, el estatus del PL1, menos de 1 o más de 1 también está bien balanceado casi por grupo. La población en general, lo que ellos buscaban como objetivo primario era la respuesta. Todos los otros son secundarios. O sea, esto es súper importante para el análisis estadístico, porque el estudio no fue construido para mostrar sobrevida libre de progresión ni sobrevida global, fue mostrado para respuesta. Y muestra que ambos lados de la rama tienen buena respuesta. En sobrevida libre de progresión y sobrevida global, vemos sobrevida global de 64% en la corte A y 71% en la corte B cuando se corta a 2 años. Y es lo mismo, la sobrevida libre de progresión también está bien balanceada para el otro grupo. Este es un análisis extra. El estándar que nosotros tenemos en el mundo, el RTOG 0617, que es el radioquimio con ¿cómo se llama? Con taxanos, con Pacli, carbopacli. Y este fue el estudio que mostró que el escalamiento de dosis era peor. No consideramos el análisis del cetuximab, porque este fue con cetuximab, porque no tuvo ningún impacto en la rama. Y el estándar a 2 años tenía un 55% de sobrevida. Y el estudio Pacific, que es el estándar actual, pero casi inaplicable en todo el mundo, porque con durvalumab adyuvante, o sea, 60 Gray con carbopacli, tiene un 65% de sobrevida a 2 años, o sea, le agrega un 10%. Yendo para la curva de atrás, si se fijan, esto está avanzando. Para atrás, ¿cómo voy para atrás? Para atrás. ¿Con cuál? Ya me empezó a asustar. Ya, perdona, tenés razón. Lo que les mostraba acá, que este tiene, de nuevo, 64% de sobrevida entre 64 y 70. Y lo muestra que es muy parecido al Pacific. O sea, estamos dentro de la línea. Es un fase 2, está dentro de la línea. Lo bueno es los grados 3 de neumonitis y las muertes por cáncer relacionados a la toxicidad que genera la inmunoterapia. Está bien manejado hoy en día, cosa que hace un par de años era bien tóxica la inmunoterapia y generaba muertes por esto, y ambas ramas del estudio tienen buena toxicidad y manejable. Si nos fijamos en qué tecnología están usando, se fijan, la mayoría son BIMAT y MRT, y el mínimo ya es 3D, o sea, el 3D está en franca desaparición, cosa que debiese ser un estándar para pulmón. No debiésemos estar usando con 60 Gray tratamientos de baja calidad de radioterapia. Y es lo mismo la neumonitis. Si se fijan, en verdad la inmunoterapia no generó mucho más, pero sí lo que más aportó para la neumonitis fue pasarse del B20 y el B5, más que nada por ambas ramas. Así que como conclusiones importantes del estudio, lo que yo tengo como destacado es que acá lo mismo, que la actividad no se ve reflejada más que por PL1, o sea, para usar pembrolizumab podríamos no pedirlo, tiene una buena sobrevida a 2 años de 64% y la toxicidad es manejable. Así que en ese sentido va bien el estudio, va bien encaminado. Es un fase 2, o sea, todavía no podemos sacar grandes conclusiones. O sea, tiene resultados parecidos al estudio Pacific. El siguiente abstract es el 95, que es un análisis del estudio, que es el estándar, que es 60 Gray con carbopacli, que es del RTOG 0617, que muestra de esto, como decía mi jefe, un buen estudio da para hacer varias publicaciones. Y si así un buen estudio, me decía Nicolás, te podéis pasear por todo el mundo invitado. Y esto es de lo mismo. Acá un tipo se le ocurrió
pintar la arteria descendente anterior en el corazón y ver si se correlacionaba o no con sobrevida. Este es el diseño original del estudio RTOG 0617, cuando lo publicó Bradley como abstract del ASCO. Estas son las ramas, son del 70 versus 34, con radioquímico concurrente. La rama de cetuximab nunca la tomamos en cuenta porque no tuvo ningún aporte. Esta es la misma curva que les mostré antes de sobrevida, que mostraba alrededor de 65% de sobrevida a 2 años cuando la cortamos ahí. O sea, que es un estudio que fue negativo, o sea, el escalamiento de dosis fue negativo. Y nosotros sabemos que la radiación cardíaca de varios otros estudios que son extrapolados de pulmón, de mama y de linfoma, que irradiar el corazón no es buena idea, pero no sabemos si es de la base del corazón, si es el pericardio mismo, si son los atrios, los ventrículos. O sea, no tenemos como todavía unos constraints buenos. Y acá se le ocurrió marcar la arteria, los vasos coronarios. Para llegar a estos análisis de corte, para llegar al B15 Gray de mayor de 10%, eso no es que a alguien se le haya ocurrido de la nada. Se llaman análisis de partición recursiva, que los tipos analizan todo el volumen y dicen, mira, en esta dosis hay un punto de quiebre que muestra una diferencia estadística, que cuando sobrepasa el 10% de más de 15 Gray empiezan los eventos cardíacos peores de una forma estadísticamente importante. Y acá lo que bueno es que lo marcó un solo médico todos los datos por un atlas. Y ahí empezaron a hacer los análisis multivariados de Cox para ver si esto era un factor de riesgo. Y ahí estimaron la sobrevida global, sobrevida libre de progresión, falla local y distintas metástasis. Eso no. Y los resultados de los 449 pacientes que le pudieron hacer el dato, tenían mediana edad de 64 años y si se fijan, casi el 80% tenía esta dosis mayor. O sea, si son todos los pacientes con dosis mayor, veamos cómo se comportaron el 80 versus el 20 y se vio que aumentaba la mortalidad. O sea, el irradiar más de pasarse esta dosis de 15 Gray en el 10% aumenta la mortalidad. La mediana, ahí lo tienen como la mediana de sobrevida de 20 a 25 meses y a los 2 años también tiene una diferencia de 20 puntos. Es lo mismo, estuvo asociado con sobrevida libre de progresión, pero no otras cosas. Y en las discusiones, acá con lo que podemos concluir que aumenta el riesgo de toda causa de muerte, independiente de los otros datos, pero nosotros lo que necesitamos son datos prospectivos. Esto es un análisis retrospectivo de un estudio prospectivo randomizado, pero no está diciendo que al parecer no es bueno pasarse este constraint. O sea, nos está dando como en un principio una buena idea de lo que tenemos que hacer. El abstract 98 es de la seguridad y eficacia de los resultados también de un estudio de fase 2, que es en pacientes con estadio temprano de cáncer de pulmón inoperable, no small cell lung cancer, con durvalumab. Nosotros sabemos por nuestra práctica clínica de todos nosotros que el paciente inoperable de cáncer de pulmón es el que, para quien no lo quieran operar estadio inicial, es que tiene muchas cosas. Tiene harta comorbilidad. Tenemos los datos de los estudios del RTOG 0236 a 5 años y del estudio italiano de Umberto Riccardi y de Bob Timmerman, que tienen controles de 90%, pero al final estos pacientes igual fallan a distancia, fallan ganglionar y fallan a distancia. Así que tienen sobrevida a 5 años de disease-free survival de 26% y a 3 años de disease-free survival de 65%,
a pesar del gran control local que genera la radioterapia en el tumor primario. Así, la idea de esto es que no se ha combinado el rol de la radioterapia con esta anti-PL1, sí se ha combinado con otro agente GFR. Los anti-PD1 han mostrado una excelente actividad en cáncer avanzado, como lo ha mostrado el durvalumab, como lo ha mostrado el otro que le estaba mostrando el pembro y otros tipos de inmuno. Así que quizás sea buena idea combinarlo en pacientes estadio temprano. Este es un estudio pequeño, a diferencia del anterior. Tiene en la primera fase 15 pacientes y en la segunda fase, que es un fase 2, muestra 90, que los manda a SBRT y a durvalumab más SBRT más durvalumab por 4 meses. El estudio en la presentación del abstract no muestra qué radioterapia usaron, qué dosis ni nada. Sí muestra bien cómo se dio la dosis, la elegibilidad que tenían que tener biopsia, estadio 1, estadio 2A, que fueran médicamente inoperables, y ahí le agregan los que rechazaron cirugía. ECOG 0-1, o sea, pacientes fit dentro de todo. Y esto es lo que conseguí del protocolo, porque el protocolo está online, está en curso, y por eso te explica qué dosis de radiación usan. Yo lo pongo, y si consideramos una alfabeta de 10, como de pulmón más o menos, 54 en 3 son un BET de 150, 54 en 4 un BET de 112,5 y 65 Gray en 10 son todos estereotáxicos. Acá no hay MRT, es todo SBRT, y hasta la dosis que sean 10 fracciones siempre tiene un BET mayor a 100. Eso ya lo sabemos de todos los artículos desde Timmerman, desde el año 2000 y algo, que para tener un buen control local en pulmón, para lograr esos controles locales sobre 90%, tenéis que tener un BET sobre 100. Así que hecho ese análisis, está bien hecho el estudio, son 18 pacientes, tiene una mediana de seguimiento de 3 años, con rangos que va de 0,7 a 4,7 años, tiene histología adeno y escamoso, las localizaciones, y muestra un control local, como les muestro siempre, a un año, miren, de 100%, 2 años, 94%, o sea, está súper bueno el control local. La sobrevida libre de progresión, si se fijan, como los estudios anteriores, acá cae menos, va cayendo de a poco, a pesar de que acá se da durante la inmuno, se da durante 4 meses nomás. No es como la mayoría de los estudios que le siguen un año. O sea, parece que el efecto continúa. Pero es bien arriesgado sacar tan grandes conclusiones con 18 pacientes. Así que yo digo, al parecer es bueno. Y sobrevida global al año tiene 95% y a los 2 años sobrevida libre de progresión de 89%. O sea, al parecer vamos bien. Y en cuanto a la toxicidad, si se fijan, relacionado con el durvalumab o la SBRT o a la SBRT más el durvalumab, si se fijan, los 3 tienen 6%, o sea, al parecer no es más tóxico. Es lo mismo la toxicidad tardía. Y estos son los estudios ongoing, que son varios. Hay otros de lo mismo, otros Pacific con durvalumab, otros con atezolizumab, y así que hay otros con pembro. Y ahí vamos a tener mayores resultados, porque estos últimos 3 son fase 3. Así que ahí podemos sacar mayores, o sea, lo que yo les mostré son puras elucubraciones, o sea, ahí vamos a tener más resultados más serios. Así que estos resultados favorecen como el desarrollo de esta SBRT con la inmuno. Y bueno, eso fue ayer, ¿eh? Palestino con San Lorenzo, no le pudimos ganar, pero igual un equipo chico le sacó un empate a San Lorenzo, así que muy bien. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar entonces con el doctor Alejandro Chinelato, de Rosario, médico radiooncólogo, staff de Cumbres Grupo Gamma de Rosario.
responsable de radioterapia en Salud Pública Provincial, miembro de la Comisión Académica de la carrera de posgrado de especialización en Oncología Clínica, médico auditor de radioterapia de la Obra Social Provincial y expresidente de la Asociación de Oncología de Rosario. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. A mí me toca hablar de dos estudios chicos, pero muy interesantes. Este es un análisis de dos estudios prospectivos que comparan el IMRT simultáneo con BUSI integrado para la escalada de dosis de 54 Gray e IMRT convencional de 45 Gray 2 veces al día, combinado con quimioterapia concurrente para cáncer de pulmón de células pequeñas en estadios tempranos. Sabemos que la radioterapia torácica 2 veces al día con quimioterapia concurrente es un estándar para el estudio limitado de cáncer de pulmón de células pequeñas, pero la importancia del BUS integrado en la planificación IMRT a nivel torácica no ha sido clarificada en cáncer de pulmón de células pequeñas. Se condujo un estudio prospectivo, rama única, multicéntrico, fase 2, de BUS integrado a la planificación IMRT para escalar una dosis de 54 Gray en el volumen tumoral macroscópico. Esto fue realizado entre el 2015 y el 2021, versus el IMRT convencional estándar de 45 Grays 2 veces por día, combinado con quimioterapia, que fue realizado entre el 2012 y el 2020. El objetivo, comparar la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global entre estos dos grupos de tratamiento. Este es el tratamiento prospectivo, donde el N es de 60 pacientes. Se tomaron pacientes, obviamente, con cáncer de pulmón, células pequeñas. Fíjense, entre 18 y 75 años, pero con un Karnofsky mayor o igual a 80. Se le hizo quimioterapia de inducción, 2 ciclos, cisplatino y etopósido, y después radioterapia y quimioterapia en forma concomitante. Destacando que la radioterapia se escaló con un BUS integrado a la planificación IMRT a 54 Gray en 30 fracciones, 2 veces al día, 15 días de tratamiento. El otro estudio se destaca, 85 pacientes fueron los evaluados y aquí se utilizó IMRT, pero con una dosis estándar de 45 Gray. Aquí le muestro la comparación de los dos diseños, tanto el del BUS sobreagregado y el estándar. Repito nuevamente, 2 ciclos de quimioterapia previo de inducción, después quimio y radioterapia en 30 fracciones, 15 días de tratamiento, pero el que se escaló a 54 Gray se hizo un BUS integral a la planificación IMRT. Demográficamente, repito, a nivel de aquellos pacientes que realizaron del estudio de que se realizó una sobreimpresión de BUS a la planificación IMRT, la media de edad fue de 56.5 años, hombres y con un muy buen estado general. Las toxicidades más destacadas fue la esofagitis, la neumonitis, pero también hubo leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, enema, pero en mucho menos grado. Y acá están los resultados de la comparación, con una media de seguimiento de 34.6, tanto para el grupo de IMRT con el BUS sobreagregado, con el IMRT estándar, que fue para la progresión libre de enfermedad, de 13.3 contra 11.5, con un P de 0.08, y con respecto a la supervivencia global, entre la comparación de los dos grupos, a los 2 años fue del 66.1% contra el 38.8%, con un P de 0.007. Conclusión de este estudio: para el cáncer de pulmón, células pequeñas, la escala de dosis de 54 Gray a 1.8 Gray 2 veces por día en el GTB, los beneficios fueron buenos. Estos resultados sugieren que la planificación IMRT con la integración del BUS es seguro y efectivo para los pacientes con cáncer de células pequeñas. Gracias. Ahora vamos a hablar del otro abstract. Bueno, el título de este estudio es el efecto de tratamiento de GFR sumado a la radioterapia cerebral en la prognosis de pacientes con cáncer de pulmón, adenocarcinoma con metástasis cerebral mutado para EGFR.
Pacientes con cáncer de pulmón con mutación EGFR tienen un alto riesgo de generar metástasis cerebrales. Y sabemos que para la metástasis cerebrales el tratamiento correcto y que corresponde es la radioterapia. El estudio Bryan mostró que la terapia tiene buenos beneficios, sin embargo el beneficio de la combinación de EGFR con radioterapia pueden aumentar la eficacia y mejorar el pronóstico. Este estudio retrospectivo tiene el propósito de evaluar la diferencia en eficacia entre la terapia Target como monoterapia o combinada con radioterapia en pacientes con cáncer de pulmón con mutación EGFR con metástasis cerebrales. 291 pacientes fueron evaluados con cáncer de pulmón no células pequeñas, EGFR positivo, que fueron enrolados en este estudio retrospectivo. El PCM de 1 a 1 para ajustar la demografía y las variantes clínicas, y los pacientes fueron divididos con EGFR como monoterapia versus EGR con radioterapia cerebral. Y se evaluó supervivencia libre de progresión intracraneal y supervivencia global. Destaco que la radioterapia a nivel cerebral había pacientes que habían hecho holocranianos, otros holocranianos con BUS y algunos heterotáxicos. Dependía de la cantidad de metástasis que tenían a nivel cerebral el paciente. Ahora voy a mostrar las gráficas, pero los resultados de la media de diagnóstico fue de 57 años, rango entre 23 a 81 años, la mayoría fueron mujeres, no fumadoras, y de acuerdo con los resultados del PCR se macharon 51 pacientes. Monoterapia, 37 pacientes, y EGFR positivo más radioterapia cerebral fueron 24. Y la supervivencia libre de progresión intracraniana fue de 8.9 contra 14.7 meses respectivamente, y la media fue de 32.1 y 45.3 meses. Acá están los gráficos que pueden mostrar una mayor evidencia y efectividad en la agregación de la radioterapia en el EGFR positivo, tanto en la supervivencia global como en la supervivencia de progresión intracraniana. Conclusión, en este estudio muestra que en el cáncer de pulmón, adenocarcinoma con mutación EGFR con metástasis cerebral, la terapia Target combinada con radioterapia es un tratamiento óptimo para este subgrupo de pacientes. Debemos considerar que es un estudio retrospectivo, que el tamaño de la muestra es pequeña, y es importante destacar que cada paciente es único, por lo que se necesita un enfoque personalizado para determinar la mejor estrategia de tratamiento. Los médicos especializados, tanto en oncología clínica como en radioterapia, pueden trabajar juntos para crear un plan de tratamiento individualizado para cada paciente. Gracias. Muchas gracias, doctor Chenelato. Bueno, ahora invitamos a la doctora Andrea Pozo, médica radiooncóloga de BIT Oncología Radiante y Servicio de Radioterapia del Hospital Alemán. Hola, muy buenas tardes. Yo les voy a presentar 3 abstracts. El primero de todos es un predictor temprano de polimetástasis después de un tratamiento local ablativo en pacientes con cáncer de pulmón oligometastásico sincrónico. Tenemos varios ensayos buenos acerca de oligometástasis, como por ejemplo el COMET, el OliGOMES, el CINDAS, los cuales demostraron mejoría a nivel de lo que es la sobrevida libre de progresión y también sobrevida global. También tenemos ensayos un poco más negativos de oligometástasis, por ejemplo el PULMIC, que se cerró por falta de pacientes. Algunas preguntas que también deberían ser contestadas. En realidad, ¿qué pacientes se benefician? ¿Qué pacientes con metástasis se benefician de tratamiento local ablativo? ¿Qué pacientes son verdaderamente pacientes oligometastásicos? ¿Y en qué pacientes la oligometástasis es solamente la punta del iceberg? Como objetivos, identificar predictores clínicos de polimetástasis temprana en pacientes con cáncer no células pequeñas, con oligometástasis sincrónica, tratados con terapia local ablativa en todos los sitios de enfermedad. La idea es comparar qué variables se asocian a polimetástasis, a nuevas metástasis y la sobrevida libre de enfermedad. Como criterios de inclusión, todos los pacientes con cáncer de pulmón metastásico tratados entre el 2010 y el 2019. Se incluyeron pacientes con oligometástasis sincrónica, eso quiere decir tomaron en cuenta entre 1 a 5 metástasis a distancia en estos cánceres de pulmón al momento del diagnóstico. Se podían tratar
tanto con cirugía o con terapia local ablativa en todos los sitios, tanto en las metástasis como a nivel del primario, con un BET mayor a 50, y también incluyeron pacientes con metástasis cerebrales. Como endpoints, en realidad lo que se quiere es ver qué pacientes pueden desarrollar polimetástasis, nuevas metástasis, sobrevida libre de progresión y sobrevida global. La cantidad de pacientes, 84 pacientes, en su mayoría adenocarcinoma en un 81%. La mayoría fueron con estadio N0 o N2, EGFR de mutación negativo, y dentro de las metástasis, las más frecuentes, cerebro, pulmón y ósea. Tuvieron un seguimiento de 25 meses. A los 2 años, libre de nuevas metástasis un 28%, libre de polimetástasis un 55%, y sobrevida libre de progresión y sobrevida global 21 y 55% respectivamente. Se realizó un análisis multivariable con Cox. En lo que ustedes pueden ver, normalmente lo que se ve y lo que se destaca son los pacientes N2 para nuevas metástasis y también las metástasis cerebrales. A nivel de lo que es polimetástasis, nuevamente nos encontramos al N2 y también las metástasis óseas. Y en cuanto a lo que es sobrevida global, nuevamente el N2. Por lo cual, las conclusiones a las que llegan es que los pacientes con cáncer de pulmón, células no pequeñas, oligometastásicos sincrónicos, tienen una biología tumoral heterogénea. Los pacientes con cáncer de cerebral tienen más probabilidad de desarrollar nuevas metástasis, a diferencia de los pacientes con metástasis óseas, que tienen mayor posibilidad de desarrollar polimetástasis. La pregunta acá es si puede estar relacionado con las imágenes con las cuales nosotros accedemos, que tienen poca sensibilidad o especificidad. Y bueno, los pacientes con N2 normalmente tienen más chances de tener progresión de enfermedad, nuevas metástasis y polimetástasis. El segundo abstract es la relación que se puede encontrar entre la dosis cardíaca, la sobrevida global, después de que un paciente con cáncer de pulmón localmente avanzado realiza radioterapia. Por ahora nosotros tenemos evidencia sólida en la cual la dosis a nivel del corazón puede afectar la sobrevida en los pacientes con cáncer de pulmón. Lo que todavía no estamos claros es qué dosis realmente impacta, o sea, qué dosis a nivel del corazón impacta en la sobrevida, qué subestructuras cardiovasculares nosotros deberíamos preservar en el momento de la planificación y qué relación exacta existe entre las subestructuras que nosotros delimitemos y los resultados de interés. En este caso se evaluaron pacientes con cáncer de pulmón, células no pequeñas, estadio 3, recolectados de 2 institutos con una dosis de 66 grays. Los datos clínicos fueron recolectados retrospectivamente de varios archivos de los pacientes, en total 26 parámetros. El endpoint siempre fue la sobrevida global, no así la toxicidad cardíaca, y el seguimiento fueron de 42 meses. Dado que no se podía contornear de manera manual en todos esos pacientes recolectados, se desarrolló un modelo de aprendizaje profundo en el cual se creaban los ROIs. Los ROIs son áreas o segmentos en imágenes, las cuales se pueden evaluar en imágenes contorneados, se puede evaluar lo que es parámetros. En este caso, por ROI se realizaron 38 parámetros dosimétricos, en total 380 parámetros. La metodología, sumados los clínicos 26 más los dosimétricos, fueron 406 parámetros que se analizaron. Se realizó una multivariable Cox con una validación cruzada. Se recolectaron 4 parámetros en total. Dentro de esos parámetros estaban la delimitación de lo que son las cámaras cardíacas, el corazón, la aurícula izquierda, grandes vasos, y de los que más se destacaron fueron la vena cava superior y también el contorneo a nivel del todo el corazón.
Como conclusión, hay evidencia sólida en favor de preservar los parámetros cardíacos y particularmente a nivel de todo lo que es el corazón y la vena cava superior. La literatura actual recomienda reducir tanto la dosis a nivel del corazón y la vena cava superior, pero en realidad el trabajo concluye que todavía siguen en estudios, todavía se siguen analizando y que van a recolectar hasta 3.000 pacientes y que por lo tanto hay que esperar aún más resultados y evidencia. Y el último trabajo es la utilidad pronóstica de la clasificación que desarrolló la ESTRO y la EORTC en enfermedad oligometastásica. Esto se realizó en un análisis secundario en la población de pacientes de un estudio fase 2, que es el ensayo SARS-5. Como background, la SBRT es utilizada ampliamente en una variedad de escenarios clínicos, en general de pacientes oligometastásicos, incluyendo pacientes tanto en oligoprogresión o oligometástasis inducida. Los diferentes tratamientos en este tipo de pacientes puede variar en general en tratamientos o en la biología tumoral de cada paciente, por lo cual se requiere una nomenclatura común para interpretar los resultados clínicos, establecer criterios de inclusión en los ensayos y también refinar la selección de pacientes para que realicen la SBRT. Por lo cual, la ESTRO y la EORTC publicó esta clasificación de enfermedad oligometastásica. La enfermedad oligometastásica se tenía que diagnosticar en base a imágenes y esta enfermedad oligometastásica tenía que responder ciertas preguntas para nosotros saber qué enfermedad oligometastásica clasifica. Dentro de estas preguntas era si tenía historial de polimetástasis o no. Si no la tenía, era una enfermedad genuina oligometastásica. Si sí la tenía, era inducida. Si esta enfermedad oligometastásica genuina tenía historial de oligometástasis, era una repetida. Si no la tenía, era una oligometástasis de novo. Si era diagnosticada antes de los 6 meses, se llama oligometástasis sincrónica. Si es diagnosticada después de los 6 meses, metacrónica. Y si estaba o no en tratamiento sistémico, lo puede hacer oligorrecurrente si no estaba, o oligoprogresión si tenía tratamiento sistémico. Las mismas preguntas se repiten tanto a la oligometástasis en repetición como también a la oligometástasis inducida. En la repetida, si no tiene tratamiento sistémico es oligorrecurrencia. Si tiene tratamiento sistémico y progresa, puede ser una oligoprogresión, o si no tiene tratamiento sistémico y progresa, bueno, es una oligopersistencia. Y lo mismo pasa con las metástasis inducidas, que si no tiene tratamiento sistémico es una oligorrecurrencia, pero si tiene tratamiento sistémico y no progresa es oligopersistencia, o si progresa es oligoprogresión. En base a toda esta clasificación que se hizo, el objetivo era determinar si esta clasificación que se desarrolló podía tener relevancia en lo que es sobrevida libre de progresión y sobrevida global en estos pacientes tratados de este ensayo SARS-5. La cantidad de pacientes, bueno, fueron pacientes de 18 años, mayores de 18 años, con un buen performance, expectativa de vida mayor a 6 meses. Todos los pacientes fueron tratados en un solo brazo en el ensayo SARS-5 entre 2016 y 2020. Los pacientes tenían hasta 5 metástasis, podían estar o no controlados, el tema del primario, pero a todos se hacía SBRT en todas las lesiones metastásicas. Se incluyeron tanto pacientes oligometastásicos inducidos como oligoprogresión. Dentro del análisis estadístico, ya lo hemos dicho, ver la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global con un método Kaplan-Meier, y también se realizó un análisis univariable y multivariable de todos los estudios. Dentro de los resultados, en total 381 pacientes, en su mayoría todos tenían entre 1 a 2 metástasis, un 91%. Los más frecuentes fueron los oligometástasis de novo, en un 69%. El segundo en repetición fue los repetidos en un 16% y los inducidos en un 13%. El estado más frecuente de oligometástasis fue la oligorrecurrencia metacrónica, seguida de lo que es en menor frecuencia
de la oligometástasis inducida y a repetición. La histología más frecuente, próstata, colon y pulmón. Y dentro de los resultados, en realidad lo que se quería ver es la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global con un seguimiento de 27 meses. Dentro de todo este seguimiento que se realizó, muchos pacientes fallecieron, un 26%, por lo cual la sobrevida global no fue alcanzada. Sí, solo la cronicidad o la oligoprogresión eran independientes al pronóstico de lo que es la sobrevida global. Y como conclusión, la clasificación de la ESTRO es un predictor independiente de la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, que debería usarse para identificar a estos pacientes para ensayos clínicos. En la población del ensayo SARS-5, el poder pronóstico es atribuible en gran medida a la cronicidad y a la oligoprogresión. Y bueno, todavía aún necesitamos mayor datos, mayor histología para seguir estudiando el tema de enfermedad oligometastásica. Bueno, muchas gracias. Bueno, invitamos también al doctor Díaz Cantón, especialista en oncología, profesor asociado de oncología y profesor adjunto de oncología y profesor titular de inteligencia artificial y ciencia de datos del CEMIC y médico oncólogo de Fundaleu. Y no sé si el doctor Cuniago está de alguna forma. ¿Está virtual? Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Yo, obviamente, como oncólogo, muchas preguntas de radioterapia específica no voy a hacer. Quería hacer un comentario en relación al estudio de asociación de radioterapia con inhibidor heterosinquinasa en EGFR. Yo no encontré el dato en el estudio de qué tipo de inhibidores habían utilizado. No sé si no me pareció que estaba, y creo que eso es clave para poder interpretar los datos, porque no es bueno, todos sabemos que los inhibidores de primera generación o segunda generación, gefitinib, erlotinib, afatinib, dacomitinib, no tienen muy poca actividad a nivel cerebral, mientras que osimertinib sí, y hoy por hoy, en la actualidad, si el paciente tiene una GFR mutado y no tiene síntomas y no tiene un volumen de enfermedad cerebral importante, se trata de retrasar lo máximo posible la emisión. Ahí está el micrófono, si querés hablar. Agrego en ese trabajo también el hecho de la radioterapia, ¿viste? Dependía de la cantidad de metástasis que el paciente presentaba y obviamente hablaba de holocraniano con BUS o estereotáxico según la cantidad. Por eso era muy amplio. Bueno, ya está el doctor Felipe Cuniago, que es especialista en oncología de radioterapia y director clínico de Genesis Care en España y el Hospital La Milagrosa de San Francisco de Asís, Genesis Care. Gracias, doctor, por su participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Agarra el micrófono. Yo igual quería hacer una pregunta para empezar. Una pregunta para empezar que es, existe bastante controversia en relación a cuál es el momento de indicar radioterapia o tratamiento local en paciente con oligometástasis. Hay cierta coincidencia que cuando el paciente está con progresión, está haciendo un tratamiento y tiene progresión en un sitio o en dos sitios, en oligoprogresión, sobre todo con inmunoterapia o TKI, la indicación de radioterapia está bastante aceptada y continuar con el tratamiento. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es su opinión, de todos, ¿no?, en relación al tratamiento del paciente con oligorrespuesta? O sea, un paciente eventualmente, no sé, un caso que vimos hace poquito, una mujer poco fumadora, con un PDL1 del 10% aproximadamente, con una lesión ósea, una lesión pulmonar y una lesión suprarrenal, que hace quimio más pembro, hace 2 años de tratamiento, tiene remisión completa de todas las lesiones, excepto una imagen
pulmonar que todavía persiste, si esos pacientes tienen indicación de hacer en oligorrespuesta tratamiento con radioterapia o no, o cuál es su pensamiento. Sí, Claudio. ¿Se escucha? Sí, yo creo que hay una cosa muy importante. Nos enseñó muchísimo el estudio del NRG en oligometástasis con cáncer de mama, que recién lo mencionaron. Yo creo que tiene muchísimo que ver el grado de respuesta sistémica en este tipo de pacientes. Y no es lo mismo un paciente, obviamente hoy tenemos terapias sistémicas muchísimo más efectivas en cáncer de pulmón de células no pequeñas, como la inmunoterapia o los TKIs, en donde quizá cambien muchísimo todas estas cosas. A propósito de esto, es interesante también, hoy salieron las guías en una revista que se llama PRO, de Astro y el Grupo Europeo del Manejo de Oligometástasis, y una cosa clara que ponen es que no hay datos de fase 3, y que nos tenemos que guiar con estudios de fase 2 e individualizar muchísimo con cada paciente. Pero yo lo que creo que es central en esto es cuál es el grado de respuesta sistémica que tienen estos pacientes, y probablemente como cáncer de mama es una terapia que tiene tan buena respuesta sistémica, por eso es que en el NRG no se vio ningún añadido con el tratamiento de las oligometástasis. No sé si el doctor Couñao quiere hacer algún comentario adicional o no. Sí, pues muchas gracias, Claudio, gracias a la organización, a Verónica, a Max y a Gustavo, todos ellos por la amable invitación. Bueno, primero una reflexión general. Yo creo que a día de hoy, ¿no? Es evidencia, tenemos 3 estudios fase 2, un estudio fase 3, el SINDAS, en pacientes oligometastásicos con cáncer de pulmón. En todos ellos la terapia local dirigida a la metástasis, como se ha dicho, aumenta la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global. Con las críticas que tiene el estudio SINDAS, sobre todo de no haber podido ofrecer radioterapia en la progresión al TKI, ¿no? Y eso enlaza con lo que comentabas, Claudio, del estudio de las metas cerebrales con EGFR mutados, este estudio retrospectivo que radio combinada con TKI de entrada parece que aumenta la supervivencia libre de progresión intracraneal comparado a TKI solo. Ahí lo interesante es saber si a la progresión del TKI solo se puede ofrecer radioterapia o no, ¿no? Ese es un punto, yo creo, importante. Yo creo que en el 2019, si no me equivoco, publiqué un artículo revisando todo el tema de la oligometástasis en cáncer de pulmón y hicimos un apartado concreto de manejo del tumor primario al diagnóstico, ¿no? Cuando tratas la metástasis y qué haces con el primario. Al final no tenemos buenos estudios sólidos para hacer una afirmación sólida de qué hacer con el primario, pero parece que en todos los estudios que analizan la cuestión, estudios prospectivos de un solo brazo, estudios retrospectivos, tratar el primario parece que puede impactar en incrementar la supervivencia global, ¿no? Si bien es cierto que los pacientes N2 y N3 son los de peor pronóstico. Y la última pregunta, que es la que has lanzado, en un paciente con oligopersistencia, es decir, le has puesto tu quimio, tu inmuno, 2 años después o 1 año después, sigue con persistencia en una zona única, hacer ese BRT en una zona única pequeña a día de hoy, lo peor que puede pasar es que no aportes nada, pero daño probablemente no vayas a hacer. Los datos de toxicidad severa en prácticamente todos los estudios son bajísimos o del 0%, están entre el 0 y 4%. Y yo, si tuviera una oligopersistencia, una zona única, a día de hoy la trataría con SBRT. En cáncer de pulmón, todos los estudios de SBRT están saliendo de forma sistemática positivos. El estudio que se está comentando de la doctora Sai del Memorial en oligoprogresión, que incluyó mama y pulmón, la mama fue negativo, pero otra vez el pulmón fue positivo, ¿no? Entonces, sí, yo la plantearía. Yo quería hacer un comentario. Saludos, Felipe. La última vez que te vi fue en Viña del Mar. ¿Qué tal, amigo? Oye, mira, la cosa es que pacientes estadio 4 que parten oligometastásicos, que comienzan con quimioterapia convencional, manteniéndose después que oligometastásico con buena respuesta, evidencia fase 2 retrospectiva, el tratar todos los sitios de metástasis, lo que aumenta, al parecer aumenta la sobrevida, y lo que sí aumenta, que está demostrado, es la
los periodos libres de quimioterapia. Eso es lo que logramos con la SBRT. Pacientes que han tenido respuestas buenas durante buen tiempo, que están con inmunoterapia o con TKI, el tratar las zonas que no están respondiendo o que están creciendo, que se pueden hacer SBRT, lo que aumenta es la falla de esa línea de quimioterapia. O sea, esa clona que se hace resistente o que está creciendo al hacerle la SBRT, podemos hacer que el paciente, si tiene una buena tolerancia a esa droga, se mantenga por mucho tiempo más. Totalmente de acuerdo. ¿Un otro comentario? Yo no voy a hacer mucho comentario porque quiero que me sigan invitando. Entonces... Pero bueno, no, sinceramente, al margen, también que coincido con lo que decías vos, Felipe, que eventualmente la SBRT es bastante segura, poco tóxica, pero bueno, también tiene sus costos. Y lo que uno, viniendo de los estudios por ahí de neoadjuvancia con quimio, que hemos visto muchos pacientes que tienen remisión completa patológica, uno realmente, me gustaría ver un estudio randomizado en esos pacientes con oligorrespuesta, que sean randomizados a SBRT o no, para ver si realmente eso impacta en la sobrevida. Creo que todavía, bueno, me gustaría ver algún dato más, pero bueno, es una opción y es lo que se discute en muchos foros, y por supuesto la experiencia de ustedes es más que interesante, ¿no? Y bueno, la verdad que hoy por hoy, con los resultados tan buenos que tenemos con los tratamientos sistémicos, bueno, uno se pregunta, ¿no estaré haciendo de menos sin tratar localmente eso? Así que, bueno, el dato es muy interesante. No sé si quería hacer. ¿Te parece que hablemos un poco de los tumores avanzados, a ver qué usan en España? Loco regionalmente avanzados. Sí, localmente avanzados. Sí. Sí, bueno, ese era otro punto para discutir, sobre todo que presentaron el abstract de la combinación con quimio pembro concurrente. Por ahí la opinión de ustedes en cuanto... Hoy por hoy el estándar hasta ahora es hacer quimio radio y el durvalumab, digamos, en forma secuencial. Todos los estudios que se vienen incluyen la inmunoterapia concurrente con la radioterapia. Y bueno, por ahí un comentario en relación al estudio que se presentó, que comentaron inicialmente. No sé quién quiere empezar. O sea, yo lo que comento, sí, el Pacific sigue siendo el estándar. Este es un fase 2, necesitamos como fase 3 para poder cambiar la conducta, pero aparentemente en resultados y en toxicidad anda bien el estudio. O sea, aparentemente va a andar bien el fase 3. O sea, pero no ha cambiado en nada el estándar. Sí, una pregunta por ahí que uno, digamos, en realidad la pregunta es ¿por qué hacer 1 año de inmunoterapia y no hacer 2 como hacemos en avanzado? Digamos, no queda claro de dónde surge la evidencia para hacer clarísimo. 1 año. Pero ¿y por qué no hacer 2? Y la otra pregunta es si hacer o no, porque este estudio tiene inmuno pre-radioterapia y hay otros estudios que no lo tienen. ¿Qué valor puede tener la inmunoterapia antes de la radioterapia? O sea, para los estudios oncológicos siempre nos ha gustado el sistema sexagesimal. Nos gustan 6 ciclos, 12 ciclos, 6 meses, 12 meses, 24 meses. No sé por qué nos gusta el sistema sexagesimal, pero el 12 meses, 24 meses, 18 meses, 6, eso siempre ha sido, no tiene evidencia científica, es comandado por la industria. O sea, no. Enrique. Incluso, Claudio, decime si me equivoco, pero el 816 utiliza el nivolumab preoperatorio y después no utiliza más nada. Solamente preoperatorio. 3 ciclos, nada. 3 ciclos contra quimioterapia y nivolumab. Checkmate 816. O sea que ahí tenés el otro extremo, que ni siquiera utiliza nada posoperatorio. No sé, Felipe, si querés dar algún comentario sobre la concurrencia de quimio radio con inmuno. Sí. A ver, primero yo creo que Pacific, con la indicación que tiene aprobada en Europa, como todos sabéis, es en PD1 mayor del 1%. En esa población tenemos una supervivencia global a 5 años del 50%.
1 de cada 2 pacientes está vivo a 5 años, en pacientes con PD-L1 mayor del 1%. Nunca habíamos visto esto jamás en la historia de los pacientes irresecables, nunca. Segundo comentario, sí que es verdad que además el análisis por subgrupos de los N2, liderado por el doctor Sena, muestra hazard ratios muy comparables a las que se pueden presentar con los N2 quirúrgicos, que se tratan con cirugía. Muy comparables para pacientes bulky, multiestación, etc. Me parece una esperanza el ensayo COAST, la doble inmuno después de la radioquimio. Parece que se puede romper este techo de cristal del Pacific. Pero creo que ensayos como los que se acaban de comentar hoy, con inmuno concomitante a la radio, más menos quimio concomitante, pueden romper este techo de 1 de cada 2 pacientes vivos a 5 años. Nosotros estamos en alguno de estos ensayos. Yo creo que ahora mismo he tratado unos 15 pacientes con radioquimio inmuno concomitante, localmente avanzado, y he de decir pues, que uno falleció por una neumonitis severa, ¿no? Me preocupa la neumonitis severa, parece que aumenta de ese 2% de neumonitis severa en Pacific a un 7-8% cuando lo hacemos concomitante. Y ahí creo que el oncólogo radiotráfico, en la medida de lo posible, tiene que tratar de minimizar al máximo las dosis que le llegan al pulmón, ¿no? Bien utilizando, si es posible, pectal de simulación para reducir volúmenes, manejo del movimiento respiratorio, IMRT o arcoterapia, es decir, todo aquello que nos lleve a reducir volúmenes cuando nos planteemos concomitar con quimio e inmunoterapia, es lo que podemos hacer para tratar de disminuir ese 7-8% de neumonitis severa, ¿no?, que pueden presentar estos pacientes. Hay un micrófono, mira. Felipe. Doctor. A ver. Hacer una pregunta de nuestra práctica médica diaria, cotidiana. Estamos viendo muchas respuestas con la inmunoterapia en aquellos pacientes, por ejemplo, con metástasis cerebrales. Pacientes de inicio, cáncer de pulmón, estadio 4, con metástasis cerebrales, que empiezan la inmunoterapia y respuestas totales en el sistema nervioso. La indicación de la radioterapia cerebral. Está Felipe ahí, está en la mesa también. ¿Qué es lo que hacen ustedes cotidianamente? En melanoma lo estamos viendo también. Tienen pacientes metastásicos en el sistema nervioso donde desde nuestro ABC, de nuestra formación como oncólogo o radioterapeuta, es urgencia oncológica, radioterapia en sistema nervioso. Con estas nuevas respuestas a la inmunoterapia donde desaparecen completamente, ¿tiene indicación la radioterapia a nivel en sistema nervioso, en pulmón? En melanoma me la contestaron hace una semana atrás, sin nada. Pero quería saber la opinión de ustedes. ¿Quién empieza? El doctor lo dijo acá, si está con osimertinib, se puede esperar. Si no tiene síntomas, eso una, si no tiene síntomas, y está con osimertinib, tiene mutaciones GFR, se espera. Y no pasa nada. Pero si es otra la circunstancia, se puede hacer radiocirugía, se hace radiocirugía. Si no hay radiocirugía, bueno, claro. Perdón, no tengo datos. Jorge, lo de nivolumab y ipilimumab en melanoma ya hay 2 fase 2, que tenés la misma tasa de respuesta en sistema nervioso central que afuera del sistema nervioso central, por tanto, con metástasis cerebrales controladas, le das nivolumab y ipilimumab, eso en melanoma. No tengo datos en pulmón, no sé qué pasa. En pulmón, bueno, yo voy a opinar y después lo dejo a Felipe. Muy bien. En realidad, los ensayos clínicos con inmunoterapia requerían tratamiento previo de las lesiones cerebrales. Nosotros participamos en varios, en primera línea, y la tasa de respuesta, si bien hay algunos pacientes que responden, la tasa de respuesta cerebral, hay un estudio que se llama TESO-BRAIN, donde los pacientes no se irradiaban y las PFS y la progresión intracraneal era relativamente interesante, pero las tasas de respuesta no son tan altas como las que uno ve con inhibidores de tirosina quinasa. La verdad que nosotros en la práctica, los pacientes que van a ir a inmunoterapia, o sea que no tienen drivers,
salvo que el paciente tenga lesiones muy pequeñas, asintomáticas, sin edema, sin nada, y que el paciente pueda controlarse con resonancia, en esos pacientes eventualmente retrasamos o no empezamos con radioterapia. Si el paciente ya tiene lesiones más, algunas lesiones con edema, la tasa de respuesta, si bien hay reportes de remisiones cerebrales del cáncer de pulmón, hay algún estudio específico en pacientes con metástasis cerebrales, nosotros hacemos radioterapia y después hacemos tratamiento con inmunosola o lo que sea. Felipe. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Para pacientes con mutaciones drivers y posibilidad de administrar un TKI, se puede esperar si el paciente está asintomático y si puedes hacer resonancia de seguimiento. Sí que es verdad que con la inmunoterapia probablemente aún no tenemos el mismo número la cantidad de estudios que tenemos con TKIs, como ha comentado Claudio, el AT-Sobrain liderado por Nes Nadal, y creo que el otro es con Pembro, si no me equivoco, Claudio. Entonces, en esos pacientes sí que es verdad que se está viendo actividad a nivel del sistema nervioso central con la inmuno, y sí que me parece que estoy de acuerdo que si el paciente tiene metástasis milimétricas asintomáticas, y esto es clave, puedes hacer resonancia de seguimiento, entonces puedes esperar, porque entre hacerla de entrada o hacerla en la oligoprogresión y que le hagas una radiocirugía, probablemente no vaya a cambiar nada. No tenemos datos para asegurar esta afirmación. Tal es así que en las actuales guías ASCO, EANO, en este punto concreto, se concluyó que se podía esperar a hacer la radioterapia, pero los oncólogos radioterápicos que participaron en las guías no estaban de acuerdo. Pues porque no tenemos, claro, el suficiente nivel de evidencia, ¿no? Pero si me preguntas qué hago yo en mi práctica, yo espero, porque tenemos la posibilidad de hacer resonancias periódicas cada 3 meses sin problemas. Pero solamente si tienen lesiones pequeñas o en cualquier caso. Sí. No, solo lesiones pequeñitas, habitualmente milimétricas y paciente asintomático. Sí, nosotros también. Una pregunta para los radioterapeutas es, ¿qué experiencia, siguiendo con el tema, hay bastante controversia o descripción de la asociación de SBRT, inmunoterapia y radionecrosis cerebral? ¿Qué comentario tendrían en relación al menos inicialmente había estudios que sugerían una mayor frecuencia de radionecrosis cuando uno hacía SBRT en cerebro y radiocirugía cerebral, perdón, no quiero hablar inapropiadamente, radiocirugía cerebral e inmunoterapia. Después, eso parece no ser tan así, pero bueno, quisiera la opinión de ustedes. Voy a contestar como un político. La inmunoterapia hizo que los criterios RECIST variaran, ¿no? O sea, ya no se pueden medir por los mismos artículos criterios RECIST, pues no saben si es respuesta, es inflamación tumoral o es radionecrosis. O sea, hay drivers que marcan si puede ser radionecrosis o no, y para ver eso, sí, al parecer genera más inflamación. Y para saber si hay inflamación o radionecrosis necesitamos espectroscopía, para ver si son pic de colina, pic de N-acetilcisteína en la resonancia, o un PET que es con un marcador especial, que no me acuerdo cómo está, pero tampoco está disponible en Chile. Pero aparentemente genera más inflamación. Lo vemos de repente, pero no es una cosa fantástica. Se maneja igual que todas las otras con corticoides. No sé si la doctora... Igual, no sé los otros colegas, pero normalmente para hacer concurrencia de radiocirugía y tratamientos de inmunoterapia, la mayoría de las veces nosotros suspendemos la inmuno, que hay que hablarlo bien con el oncólogo, ver si realmente es necesaria suspenderla, qué pasa si se suspende, el tema del uso de corticoides. Todo eso también implica cómo evaluar de diferente punto de vista al paciente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo sugieren suspender el tratamiento? Y nosotros habitualmente 15 días antes como mínimo. ¿Y retomarlo después cuánto tiempo? También 15 días. No sé, Felipe, si querías hacer algún comentario en relación a... Vale. La pregunta es, ¿qué hacer con un paciente que tiene indicación de radiocirugía cerebral y está en tratamiento con inmunoterapia? ¿Es así?
Eso, si hay alguna si ven alguna mayor incidencia de radionecrosis o toman alguna Vale. conducta o no. Te cuento el histórico. Cuando empezamos con los primeros tratamientos de inmunoterapia, ¿cuándo empezamos, Claudio, aproximadamente? ¿Hace 6 años? ¿7? Sí, probablemente. Por Sí, sí. Vale, existía este miedo, ¿no?, al incremento de radionecrosis combinando la radiocirugía cerebral con la inmunoterapia, ¿no? 6 o 7 años después ya tenemos metaanálisis, al menos 2, que nos dicen que es un tratamiento seguro, pero también nos advierten que eso dependerá de cuánto volumen cerebral radies, ¿no? Entonces, si vas a radiar 7 metástasis y pues, son volúmenes, al final el volumen total es, pues en ese caso va a ser amplio, yo probablemente haría lo que había comentado nuestra colega, ¿no?, de interrumpir el tratamiento. Si vas a radiar una metástasis única de 1 centímetro, no hay problema. Yo, vamos, es mi práctica clínica habitual y no hay ningún exceso de radionecrosis. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Otro de los temas que se trataron fue en pacientes con nódulos únicos, estadios eventualmente tumores de hasta 2-3 centímetros, SBRT, con o sin inmunoterapia, el estudio con durvalumab. Ahí también la pregunta es, bueno, su opinión. Hay otros estudios corriendo, de hecho, yo hoy a la mañana vi un paciente que está en estudio con pembrolizumab placebo, pero ahí ya hacen más tiempo de inmunoterapia. En este estudio hacían solo 4 meses. ¿Cuál sería tu opinión en relación a que si 4 meses parecería poco? Y el otro tema diferente que tiene este estudio es que tiene una dosis de durvalumab previo a la SBRT. Y bueno, los comentarios con respecto a eso. Sí, o sea, al parecer es seguro, son muy poquitos pacientes como para sacar grandes conclusiones, y al parecer tiene un buen control local, que es lo que ha demostrado en todos los estudios de SBRT. La sobrevida global anda bien. Lo que sí muestra es que mantiene la caída del progression free survival es más lenta. O sea, se mantienen con buena respuesta a mayor tiempo. Eso es como lo que se ve en el estudio, que es una tendencia, pero recién son resultados previos de un fase 2. O sea, tenemos que ver la publicación un poco más madura como para... Pero, o sea, si en el estadio 3, que en el Pacific sirve, ¿por qué no debiese servir en estadio 2, en estadio 1? O sea, para mí es lógico, debiese servir igual. Sí, nosotros tenemos algunos pacientes tratados en el estudio, es contra placebo, el estudio de pembrolizumab, SBRT, y luego placebo-pembro. Lo que vimos, claro, no sabemos si el paciente está haciendo placebo-pembro, pero que rápidamente, está bien, también está la SBRT de por medio, pero parecería que casi todos los pacientes que tratamos tuvieron incremento del tamaño de la lesión que se hizo SBRT, cosa que también es esperable con la SBRT sola. No sabemos qué influencia puede tener la inmunoterapia o no ahí. No sé si usted tiene experiencia en el tratamiento de estadios iniciales con inmunoterapia. Felipe. Sí, yo a día de hoy no he tratado más de 10 pacientes con SBRT seguido de Pembro o de Durva. Y es verdad que eran pacientes estadios 1, tumores pequeños. El gran problema de estos pacientes, por cierto, para incluirlos en ensayos, no sé si os pasa, pero es la dificultad de obtener biopsia. Pues son pacientes de alto riesgo para biopsia. Es brutal incluir un paciente. Cada vez que incluyes uno haces una fiesta. Pero yo lo que veo, sinceramente, es que por lo menos en estos estadios 1, ¿no?, estos tumores pequeños, si con el ensayo STARS, que comparaba estos pacientes quirúrgicos con la SBRT, parece que las supervivencias son buenas a 5 años para las dos ramas, yo en estos 7 pacientes a día de hoy están todos con la enfermedad controlada, bien tolerada la inmunoterapia, sin problemas. A mí me gustaría de verdad ese ensayo comparando inmunoterapia cirugía e inmunoterapia radioterapia.
en la enfermedad no diseminada. Me apetece muchísimo. Sí, es muy complicado, pero tengo la sensación que puede pasar como en otras patologías, que podemos encadenar más pacientes, aunque sé que no es cool, que no es lo que ahora mismo vende más, podemos hacer estrategias de preservación de órgano. Creo que con la combinación de inmunorradio tenemos que aprender más de la selección de pacientes, pero no sé, creo que hay muchos pacientes que no necesitarían ir a cirugía, hay que demostrarlo, pero los resultados son brutales. Va a ser difícil que los cirujanos dejen esos pacientes. Total, imposible. Bueno, creo que, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, quiere hacer algún comentario, alguien del panel. Y si no, ya estamos en tiempo, terminamos. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Cuñado. Y bueno, nada, sigo adelante.